La principal novedad, efectivamente, es en la provincia de Buenos Aires, es la ley 15.479, que fue la reforma del Código Fiscal e impuso de manera novedosa una suerte de anticipo adicional equivalente digamos, a un anticipo de octubre del 2023. ¿Qué es lo que, o al menos como contador, advierto sobre esta ley? Bien, y a tener muy en cuenta que la ley es un cheque en blanco que le otorga a la provincia de Buenos Aires, a ARBA, bien, porque solamente lo que establece es la base, que es 4 veces el anticipo de octubre de 2023 y no mucho más, diciendo que la provincia, o que ARBA, mejor dicho, va a establecer todo lo demás. ¿Quiénes son los sujetos involucrados? ¿Cuál va a ser la fecha de vencimiento? Si van a ser contribuyentes importantes o no, porque le demanda la categoría de ingreso y también el tipo de producto y dónde de alguna manera opera. Pero en definitiva no es otra cosa que un cheque en blanco. Simplemente da limitación de cuál es la base, octubre 2023, y luego todo lo demás es norma reglamentaria de ARBA. Bien, entonces esto es algo que nos preocupa, bien, nos preocupa, porque el legislador le da la facultad a rentas a establecer todo lo demás sin ningún otro tipo de límite, bien, sin ningún otro tipo de límite. Y al advertir originalmente este artículo que venía dado dentro de lo que es la reforma del Código Fiscal, es cierto grado de temor el poder que tiene la administración, bien, al momento de establecer una obligación, bien. Claramente la ley se encargó en decir, ojo, que este anticipo no genera ningún interés a favor del contribuyente, bien, o sea, yo estoy anticipando un pago que no tengo por qué hacerlo porque la misma ley impositiva establece, el mismo Código Fiscal establece los anticipos que se van a ir adevengando mes a mes por los ingresos, y este es un pago extraordinario. Como todo pago extraordinario, todos sabemos que cuando uno paga fuera de término, las tasas son severas al momento de pagar un resarcitorio y un ponitorio, pero acá me están obligando a hacer un aporte forzoso, bien, afectar mi economía, afectar mis finanzas en un acto de obligación, bien, e insisto, es un artículo, es un cheque en blanco que se le da a la administración, que le da el poder legislativo a la administración, bien. Un poco hablábamos hoy de qué pasa si esto se replica en otras jurisdicciones, y esto es algo que no debe pasar, que debe ser de manera cuestionado, bien, de manera importante, porque no puede ser que el legislador le dé tanta libertad a una renta, bien, a una renta al momento de ejercer algo que en principio raya la inconstitucionalidad porque no está previsto en ningún código fiscal. Y a su vez, claro está, hay cuestiones de fondo que establecen su inconstitucionalidad porque estamos hablando de un anticipo, el impuesto sobre los ingresos brutos, y ese anticipo tiene que estar dado en base cierta, y en este caso lo estamos haciendo sobre base presunta. Cito la ley de coparticipación, entre otras cuestiones, más allá de la inconstitucionalidad de un ahorro forzoso que a mí efectivamente me obligan a realizar por el mero hecho de que la provincia de Buenos Aires financieramente necesita hacer esto. Y todos sabemos el porqué. Y simplemente denoto una realidad, ¿bien? Oportunamente esto sucedió con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Necesitaba financiar un ingreso de la coparticipación que se le había quitado y se le había otorgado a la provincia de Buenos Aires. A la ciudad perdió este tipo de ingresos. ¿Qué hizo la ciudad? Apareció un impuesto de sellos, bien, en las tarjetas de crédito. Ahora cambia, esa fue la política y todos pagamos un impuesto de sello. La política de provincia fue, frente a la pérdida de este ingreso adicional, ir por, en principio, las principales empresas en pos de cobrar esa, o de alguna manera salir a financiarse desde
la capacidad contributiva o no del contribuyente. Apareció la norma reglamentaria, que es la resolución 11-2024, que de alguna manera estableció, mejor dicho, efectivamente estableció quiénes estaban obligados, y esta condición de que el contribuyente tiene que hacer algo, no, el contribuyente va a ser notificado porque va a ser una liquidación, o es una liquidación que hace la provincia de Buenos Aires, estableciendo a los sujetos que están obligados a hacerlo, y en muchos de los casos a los sujetos que estaban excluidos también fueron notificados de que estaban excluidos. Ahora bien, claramente esto es un campo abierto, ¿bien? ¿Por qué? Porque va a depender, todo lo que hace a la aplicación de este anticipo está generado por una resolución de la administración, ¿bien? Entonces la administración puede manejar esta resolución 11-2024 a su placer. Si efectivamente se logra recaudar lo que financieramente la provincia necesita, probablemente no tengamos más reformas de la resolución normativa 11-2024. Pero si la provincia no logra recaudar lo que pretende, bien, o necesita durante el año mayor financiación, ¿por qué no puede modificar esa fecha de vencimiento del 8 de marzo? ¿Y por qué no puede modificar el nivel de sujetos que están obligados a pagar este anticipo adicional? Lo puede hacer, permítanme el término, deliberadamente, porque el cheque en blanco es el artículo 136 de la ley 15.479. Estamos en el mes de marzo, está arrancando el año, y la provincia de Buenos Aires tiene un cheque en blanco para ejecutar un anticipo adicional, bien, donde solamente se prevé un límite que es 4 veces el anticipo de octubre 2023. La línea que también miramos los contadores es esta suerte: ¿qué pasa si yo no cumplo con una obligación? Y esto tiene que ver claramente con el sistema de riesgo fiscal, que luego lo vamos a ver en la norma, en una norma reglamentaria que se modificó. Porque claro, todos sabemos que estamos con empresas de saldos a favor, ¿bien? Estamos con, y indefectiblemente, el pago de un anticipo, cuando no me corresponde hacer, me va a generar un saldo a favor, ¿bien? Un saldo a favor que tendré que utilizar. Ese saldo a favor lo voy a utilizar durante el año, y depende cómo me califiquen en los sistemas de recaudación, ¿bien? Cómo me califiquen en los sistemas de exclusión de retenciones o percepciones, porque hay una promesa: voy a ser levemente categorizado. Pero ¿qué es levemente categorizado? Sería una necesidad de que la misma resolución 11-2024 me diga: usted paga el anticipo y yo lo excluyo de todos los sistemas de retención y o de percepción y o de recaudación. Pero efectivamente esto no se establece, por lo tanto hay una suerte de promesa de que no me van a castigar a través de los sistemas de recaudación, pero esas promesas todos sabemos qué pasa con esta suerte de promesa de una administración partiendo de una premisa: una administración que necesita recursos, ¿bien? Está aprobando una resolución, un cheque en blanco a una renta, una ley cuestionada sobre su constitucionalidad, porque efectivamente tiene un problema de fondo en materia financiera, ¿bien? ¿Qué más? Establece la suerte del castigo a aquel que no cumple, ¿bien? Entonces, hemos tenido consulta, hemos tenido acciones de qué hago judicialmente. Hoy lo que se mencionaba hoy, este amparo efectivo, ¿bien? Esta tutela efectiva de la justicia. ¿Tenemos tutela? Claro que sí. Existen acciones donde efectivamente el contribuyente puede acceder, pero claro, vamos a tener que acceder para los dos caminos. Por un lado, amparándome de que esto no corresponde, entiendo de que no corresponde pagar porque es inconstitucional, pidiendo que el juez resuelva sobre la inconstitucionalidad de este artículo 136 de la ley 15.476, pero a su vez tengo que tener una tutela sobre el accionar sobre los riesgos fiscales y los sistemas de recaudación, ¿bien? Y es lo que de alguna manera se ha pretendido y se está haciendo al momento de decir: ¿por qué tengo que financiar de manera gratuita a una administración que tiene problema administrativo, o mejor dicho, administrativo financiero? Como si los particulares no tendríamos problemas financieros, ¿no?
Si los particulares tienen problemas financieros, sabemos cómo termina la historia, endeudándonos y pagando una tasa excesiva de financiación. Bien, la administración, por el poder que tiene, imponen un cheque en blanco a una administración porque efectivamente tiene un problema financiero, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la justicia en este caso? Categoría de riesgo fiscal. Bien, este es un tema importante a tener muy en cuenta. Y cuando aparecen este tipo de cosas, el contador tiene que decir qué va a pasar ahora. Bien, ¿cómo sigue? Porque cuando se modifica una resolución administrativa, una renta, en este caso estamos analizando la legislación de la provincia de Buenos Aires, esto algo trae a consideración. Bien, ¿y cuál es el cambio notorio que tiene este sistema de riesgo fiscal? Y claramente, frente a una provincia que necesita financiarse, evidentemente está buscando los motivos de ¿qué? De lograr recursos. ¿Cómo busca los recursos hoy por hoy? Obligándome a pagar, por un lado, anticipo extraordinario adicional, anticipo adicional 2024, al que llamo anticipo extraordinario. Bien, ahora, ¿de qué otra manera? A través de los sistemas de retención y o de percepción, incrementando las alícuotas. ¿Y cómo logro incrementar las alícuotas? A través de los sistemas de riesgo fiscal calificación. Bien, entonces entendemos que son acciones idénticas, buscan efectivamente lo mismo, bien, financiar al Estado provincial a costa del contribuyente. ¿Qué es lo que hizo el sistema de riesgo fiscal a través de la resolución normativa 13/2024? Estableció un nuevo parámetro para calificar, que es el FIDE, bien, o sea, tengo hoy por hoy categoría de riesgo fiscal que se va a componer por el riesgo fiscal básico y el riesgo fiscal componente FIRE, ¿bien? ¿Qué es el riesgo fiscal básico? Y aplicar correctamente la alícuota, ¿bien? Si yo me equivoco en la alícuota, automáticamente detectan, no es que me hacen una determinación, lo más probable es que me pongan en riesgo fiscal y eso impacte directamente con los sistemas de recaudaciones bancarios y yo, al ver el saldo a favor, vaya a cuestionar y me diga, no, señor, usted hace 5, 6, 8, 10, 12 meses aplica mal una alícuota, ¿bien? Entonces, por lo tanto, es un riesgo fiscal básico. ¿Cuál es otro riesgo fiscal básico? Dijimos la alícuota, dijimos las retenciones y percepciones, la inconsistencia en las retenciones y percepciones computadas, ¿bien? Esto puede suceder. Sepamos conciliar los créditos que no estamos tomando, no voy a hacer cosas que nos encontremos con alguien que me está reteniendo, que me está percibiendo y yo me estoy tomando como crédito cuando el otro retiene y paga fuera de término o no lo está ingresando. Entonces el fisco automáticamente, al no cruzar mi crédito con el pago del agente, automáticamente el que comete el error no es el agente prima fácil, es el contribuyente que se está tomando un crédito indebido. Entonces eso automáticamente impacta en categoría del riesgo fiscal, por lo tanto yo tengo que seguir efectivamente esta suerte de control, ¿bien? Que la contabilidad, que mi constancia de retención y de percepción, constancia de retención y en la factura la percepción que voy computando y que luego voy descargando en los sistemas a medida que hago la liquidación de los sistemas del CIRCAR y demás, vayan conciliando. Y si no concilian, tengo que seguir. ¿Por qué no me concilian? ¿Por qué no está la retención que me hizo fulanito de tal o la percepción que me hizo fulanito de tal? Bien, esto es algo que indefectiblemente tengo que controlar porque, y esto ya es historia vieja, porque efectivamente implica riesgo fiscal básico. Bien, otro riesgo fiscal básico puede ser el hecho de no cumplir la obligación de ser agente. La provincia de Buenos Aires establece obligación de ser agente, como lo vimos en el día, por nivel de ingreso, condición de territorialidad, pero también establece la obligación de ser agente por el tipo de actividad que yo realizo. Bien, hay muchos regímenes especiales. Entonces, frente al incumplimiento de una obligación de ser agente, puedo caer en la figura de riesgo fiscal básico. Otro riesgo fiscal básico puede ser el no pago de una multa, presento fuera de término. El presentar fuera de término efectivamente implica un sistema de riesgo fiscal básico. Otro riesgo fiscal básico, el presentar una declaración jurada fuera de término. Bien, todo esto creo que más o menos lo conocemos, lo repasamos en la actualidad, pero bien, tengamos en cuenta que esto impacta en el riesgo fiscal que va automáticamente a derivar en mayores retenciones y o percepciones. Ahora, ¿qué pasa? Se suma el componente
riesgo FIRE. Bien, ¿qué es el tema riesgo FIRE? Y es cómo te está yendo con la fiscalización remota. Bien, no es otra cosa. Que es algo que ha avanzado básicamente en la administración con la legislación, pero que no sé si mucho lo estamos teniendo en cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos tenés mucho FIRE durante el año, automáticamente te va a dar riesgo fiscal. Bien, por lo tanto, tengo que ver, lograr que esto no se dé, y la única manera de que no se dé está en que yo cumpla de manera en tiempo correcto la fiscalización FIRE. Bien que puede ser propia por determinación como contribuyente, por determinación como agente o a través de terceros que me piden información de terceros. Bien, es una fiscalización que me llega, que yo tengo que cumplir. Si una fiscalización no se cumple en tiempo y forma, la fiscalización se vuelve a repetir, bien, probablemente por una misma situación. Eso automáticamente puede impactar en el FIRE. ¿Y qué otra cosa puede venir con el FIRE? Con los sistemas, con los créditos fiscales. La provincia de Buenos Aires, y esto es algo muy particular, la provincia de Buenos Aires, más allá de que no es, y el resto de las jurisdicciones también, pero más en línea la provincia de Buenos Aires, tiene los saldos a favor del contribuyente. Si ustedes hacen la declaración jurada e ingresan con su clave, van a ver el saldo a favor. Y a veces coincide, y en muchos de los casos no coincide con lo que yo vengo trasladando. ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo un saldo a favor en la aplicación de ARBA menor al que yo digo que tengo en declaración jurada? Y vaya a saber qué pudo haber pasado. Puedo estar trasladando créditos fiscales que están prescriptos y ARBA ya me lo eliminó. Puede haber unos intereses o una multa que automáticamente ARBA de oficio hizo la compensación y me lo va reduciendo. ¿Bien? ¿Qué teníamos hasta hoy con el FIRE? Me están demandando o me están cuestionando el saldo a favor que vengo trasladando. Bien, ¿puedo cuestionarlo de manera administrativa? ¿Existe un régimen, digamos, un mecanismo para cuestionar dicho saldo? Y la respuesta en principio es no. ARBA en este caso tiene que hacer un inicio, una determinación, y yo dentro de un proceso de verificación puedo hacer efectivamente un descargo y ir a conciliar la diferencia. ¿Bien? O sea, debe haber un accionar de parte de la administración para que el contribuyente efectivamente pueda accionar sobre esa inconsistencia y hacer valer el crédito que tengo en mi declaración jurada. Bien, esto, y por ello mucho ese mecanismo no se ha dado. Ahora bien, el mero hecho de que mi saldo a favor que ARBA dice que tengo, si no coincide bien con el saldo a favor en mi declaración jurada que yo pretendo imponer o mantener, esa diferencia de ahora en más va a ser sinónimo de riesgo fiscal, a tener en cuenta ello. Vamos por la provincia de Córdoba. Honestamente, vuelvo a repetir lo que dije en la provincia de Buenos Aires. Cuando aparece una resolución de este tipo, algo está pasando en la provincia. Algo está pasando en la provincia. El Instituto de la Mera Compra. ¿Qué es el Instituto de la Mera Compra? Seguramente a muchos los sorprende, pero efectivamente esto está previsto en el Código Fiscal, en el primer Código Fiscal que analizamos hoy, digamos, de hace 80, más de 40 años, más de 40 años. Existía el Instituto de la Mera Compra y es este tema de que muchas veces lo he visto desde el punto de vista de cuestionamiento de la legalidad, porque si estamos hablando del impuesto a los ingresos brutos, en aquella época se decía yo pago sobre la venta y no sobre la compra, y esto no es otra cosa que pagar un impuesto por la compra. ¿Bien? ¿Quién justifica esto? Y no solamente lo justifica, sino que lo incorpora en el Código Fiscal, que son todas las jurisdicciones, o la gran parte de las jurisdicciones, sobre todo las productoras de productos primarios. Es decir, acá vienen, me compran el producto y no cobro ingreso bruto, porque si se paga ingreso bruto por la venta, sale este producto de mi provincia y nunca más me entero. Y lo más probable es que el productor esté exento. Entonces no pago ingreso bruto por una producción que se hizo efectivamente en mi provincia. Entonces por esto aparece el Instituto de la Mera Compra, que también está reglamentado en la norma del convenio multilateral. Miren si estamos hablando de cuestiones netamente antiguas que superan, claro está, los 40 años de vida. Lo que pasa es que llama la atención que luego de 40, 50, 60 años de vida de un instituto aparezca un sistema de percepción. ¿Bien? Entonces digo, ¿cómo? Y desde la provincia de Córdoba. Llama poderosamente la atención. ¿Por qué aparece un sistema que puede ser cuestionado o no de manera constitucional, bien, cosa que ya no lo veo en la práctica, no lo veo que se esté atacando? ¿Por qué aparece un instituto tan viejo en la tapa de los diarios? Bien,
porque efectivamente la provincia quiere cobrar digamos, el impuesto por la mera compra, porque efectivamente los contribuyentes no lo están pagando, no están cumpliendo con lo previsto en el Código Fiscal, en este caso de Córdoba, el pagar un anticipo de un impuesto a través de la mera compra por el mero hecho de comprar producción primaria, en este caso en la provincia de Córdoba. Entonces, como todo se resuelve por los sistemas de recaudación, ¿bien? Todo se resuelve por los sistemas de recaudación, ¿bien? Y esto sucede a nivel provincial hace muchos años. Los análisis, cuando iniciamos el análisis de los sistemas de recaudación fue hace más de 25 años, tenemos bibliografía de aquella fecha. Hoy lo estamos viendo a nivel nacional, ¿bien? Al sistema de recaudar a través de la recaudación en la fuente. Y también se está sumando a nivel municipal cada vez más. Pero claramente, sin importar la esfera de quién cobra o quién pretende cobrar la tasa o el impuesto, el mecanismo es la recaudación en la fuente, ¿bien? Entonces estamos hablando de un instituto sumamente antiguo, donde aparece un régimen de percepción. Y efectivamente aparece porque no existía. No existía un régimen de mera compra, de percepción de la mera compra, como sí existe en otra provincia, como por ejemplo la provincia de Corrientes. La provincia de Córdoba detecta que hay un incumplimiento, ¿bien? Entonces, en pos de recaudar, impone un régimen de percepción. ¿Esto qué implica? Que de ahora en más, quienes intermedian en las operaciones agropecuarias, forestales, la venta de frutos del país, están obligados a actuar como agente de percepción. Sepamos que la provincia de Córdoba, para ser agente de la provincia de Córdoba, Córdoba nomina, ¿bien? Nomina agente de retención, y nomina agente de percepción y nomina agente de recaudación, ¿bien? O sea, no se trata de ser agente por el nivel de ingreso en Córdoba, sino que Córdoba efectivamente nomina. Pero, en este caso, como es un instituto de mera compra, y más que nada apunta al tipo de actividad que es la comercialización o intermediar en la comercialización de productos agropecuarios, forestales y frutos del país, automáticamente impone dicha obligación a quienes estén operando en el mercado, ¿bien? ¿Y esto qué va a suceder? Lo más sencillo de todo está en que el contribuyente que ya está dado de alta de Córdoba tenga un pago a cuenta más en la provincia de Córdoba, ¿bien? Que tiene una alícuota del 0,35%. ¿Y qué va a suceder en el resto de los contribuyentes? Efectivamente, con aquellos que no son, van a empezar a soportar una percepción por la provincia de Córdoba. ¿Y cuál es el resultado que la provincia de Córdoba va a detectar a través del régimen de percepción quienes están comprando productos en la provincia de Córdoba e incumplen con la mera compra? Bien, entonces, atención con esto, porque más allá de que sea un régimen más de percepción, bien, de recaudación por la provincia de Córdoba, y que va a afectar a los contribuyentes, probablemente generando saldo a favor, y la misma provincia dice, si te genero saldos a favor, vos tenés que estar recuperándolo vía demanda de repetición, utilizando sistemas de compensación o lo que fuere. Ojo con aquellos que, sin ser contribuyentes de Córdoba, en su liquidación que le haga un intermediario, aparece una percepción de mera compra por la provincia de Córdoba, porque automáticamente dicha percepción está detectando la omisión de ser contribuyente por dicha jurisdicción. Bien, que en definitiva es el velo que cae, bien, porque cuando ustedes hablan de retención y de percepción, bien, no están hablando de otra manera del modo de que la jurisdicción detectan operaciones en su jurisdicción de sujetos que no están dados de alta como contribuyentes. Tenemos que ir redondeando. Vamos por Jujuy, bien, vamos por Jujuy. El pago a cuenta de Jujuy. Se habló del pago a cuenta de Jujuy, pero como les comenté, vamos a dar soluciones a los contadores, bien, muy criticado. En primer lugar, en los diarios y en demás publicaciones hablan del nuevo régimen del pago a cuenta. En realidad no es un nuevo régimen del pago a cuenta. Es un régimen de pago a cuenta que está hace años. Es un régimen de pago a cuenta que está hace años. Bien, y ahora porque hay una reforma lo leen como nuevo, pero es un régimen de pago que siempre estuvo. Bien, como hay una reforma lo criticamos,
Pero es un régimen de pago a cuenta que siempre estuvo. ¿Ven? Entonces el contador tiene que saber esto, que no es un nuevo régimen de pago a cuenta en la provincia de Jujuy. Es un sistema de recaudación de pago a cuenta que estuvo hace años, ¿bien? Simplemente por una cuestión de orden se derogó y se aprobó uno nuevo y no se fue a modificar los artículos. Ahora bien, entonces, José, si es un régimen de pago a cuenta que está hace años, ¿qué cambió? Le voy a decir qué cambió. ¿Es un pago a cuenta como el de emisiones? La respuesta es no. ¿Quién está obligado a hacer el pago a cuenta? Porque el de emisiones, ya que lo comparamos, aplica a todo tipo de bienes. En cambio, el régimen de pago a cuenta de Jujuy, como lo dijo originalmente el sistema, es para determinados productos que tienen que ver con la canasta básica, bien, con productos primarios. Bien, eso se mantiene exactamente igual. Ok, entonces, ¿qué fue lo que cambió? Que la provincia de Misiones está queriendo incorporar a la zona fronteriza, bien, la obligación del pago a cuenta. ¿Y por qué a la zona fronteriza el pago a cuenta? Porque el régimen de pago a cuenta de Misiones, el general y el actual, no es por el mero traslado de mercadería por la provincia de Misiones, bien, es por el traslado de mercadería en la provincia, de Jujuy, para la comercialización en la provincia de Jujuy. Ah, bien, entonces no es por traslado, no es por traslado. No es por traslado, es cuando yo traslado, claro está, bienes, determinados bienes, bien, pero para comercializar en la provincia de Jujuy. Entonces es un pago cuenta, claro que es un pago cuenta del impuesto que luego vas a pagar cuando comercialices los productos en Jujuy, bien. Importante detalle que lamentablemente no lo he visto notar para el contador. Bien, ¿y qué más? Y esto de la zona fronteriza, sí, existen zonas fronterizas donde efectivamente están imponiendo la obligación del pago a cuenta y es a donde apunta la reforma. ¿Esto qué significa? Que si los productos primarios que están en anexo se importan por zona fronteriza, ¿estoy obligado a hacer el pago a cuenta? La respuesta es sí, pero no solamente por los productos primarios, porque la importación zona fronteriza en la provincia de Jujuy, de todo tipo de productos, estoy obligado a hacer el pago a cuenta. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que está pretendiendo Rentas de Jujuy al momento de modificar el sistema de pago a cuenta? Apunta a la zona fronteriza. Todos bienes que ingresen a la provincia de Jujuy por zona fronteriza tienen que estar efectuado el pago a cuenta. ¿Es condición sine qua non que dichos bienes que se importan por la provincia de Jujuy se vendan en la provincia de Jujuy? La respuesta es no. Bien, porque para esos casos es para todo tipo de bienes. Ahora, ¿esto es técnicamente correcto? Y en realidad, si yo importo por la provincia de Jujuy, ¿soy contribuyente? La respuesta es sí, porque tengo un despachante de aduana en la provincia de Jujuy. Entonces, indefectiblemente, Renta y sí, de manera justa, va a detectar nuevos contribuyentes. Tenemos que ir redondeando. Me están apurando, pero quiero hacer denotar dos cuestiones más. Bien, somos demasiado amables en la sala porque los expositores todos tienen el tiempo necesario. Vamos a dos temas más, porque uno necesita ser claro. Los 600 millones de pesos de la provincia de Misiones, bien, este es un cambio a considerar y bueno, bien, a considerar y bueno. Hoy hablamos de la baja. Yo no supero, bien, vamos a aclarar distintos aspectos. 600 millones de pesos es a nivel país, bien, no es por la provincia de Misiones. Si supero a nivel país por un lado, ok. La otra cuestión es, yo no supero, cosa que bueno, hay que ver si lo superás, pero realmente me parece que 600 millones de pesos es un monto relativamente bajo, bien. Pero bueno, pero si yo no llego a superar estos 600 millones de pesos, efectivamente tengo que darme de baja, bien. Casualmente, esto apareció durante febrero y la obligación de ser agente es a partir del 1 de enero, bien. Hay quienes me comentaron, yo todavía no me inscribí, pero aparezco, no supero los límites, implica que debo efectivamente y yo, mejor no. ¿Pero por qué? Considerando algo en el fondo que tiene que ver con la baja como agente en Misiones. Repito lo que dije durante el día. Cuando ustedes se den de baja como contribuyente y yo como agente de recaudación, no solamente en Misiones, sino en el resto de las jurisdicciones, es muy, pero muy importante que esa baja impacte. Porque si no impacta, seguramente la jurisdicción luego va a demandar no solo la categoría de contribuyente, que es lo menor, sino la omisión de actuar como agente de retención y de percepción. Y simplemente para hablar de Misiones, que es una jurisdicción que tanto trabajo nos da, la obligación es completa, ¿bien? Es para todos los contribuyentes
que están, para todos los contribuyentes, valga la redundancia, que están dados de alta en la provincia de Misiones, que a nivel nacional supera los 600 millones de pesos. Y una duda que quedó durante el camino: Misiones no considera la condición de la territorialidad para ser agente. Y por último, rápidamente se lo dejo para ustedes, la reforma de la ley impositiva de Neuquén, una reforma producida luego de iniciado el periodo fiscal e ingresado el anticipo de enero 2024. Es una reforma, simplemente detecto esto, nota de color: se modifica una ley impositiva a través de un decreto, ¿bien? Y a través de una resolución. Nota de color, pero la provincia de Neuquén así hace las cosas, ¿bien? Y esa reforma no solamente es por una legislación inferior a la ley, ¿bien? Porque esto reserva de ley, esto viene por la ley y no por un decreto, pero bueno, así legisla la provincia de Neuquén. Resolución y decreto y resolución que aprueban nuevas alícuotas, claro está, incrementando las alícuotas. Ahí tienen una suerte de detalles principales de cuál se incrementa. Ahora, la segunda pregunta es, bueno, ¿lo aplico a partir del próximo anticipo? No. La norma claramente dice que es de manera retroactiva y es a partir del anticipo de enero 2024. ¿Bien?